Muy bien, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo que tiene que ver con las deformaciones angulares o las deformaciones por cortante simple. Por cortante. Ok, entonces dice que la pieza de plástico en un principio es rectangular. Determine la deformación unitaria cortante cortante en las esquinas D y C. Si el plástico se distorsiona, como lo muestran las líneas discontinuas. Ok, nos está pidiendo calcular gamma. Le vamos a poner gamma C en XY y gamma D en XY. O sea, en la esquina C y en la esquina D, el cambio en el ángulo con respecto a los ejes X y Y. Vamos a ver cuáles son los ejes X y Y. Entonces, primero voy a trazar la figura que viene aquí y posteriormente voy a ir desglosando para cada esquina. La figura que viene aquí es así. Estos son los ejes X. Este es el eje Y. Ahí está. Son rectangulares, son ortogonales entre ellos. Y luego viene la figura de la placa que originalmente es rectangular. Entonces es así y así. Dice que de base tiene 400 milímetros y de altura 300. Quedó un poco descentrada esa cota. Ahí está. Esa es la placa original, es un rectángulo. Y luego se deforma por la acción de unas fuerzas que no nos dice cuáles son. Se deforma y termina siendo de la siguiente manera. Con respecto a esta esquina D, no se mueve. La esquina D permanece inmóvil. De aquí sube. De acá también va a subir un poco. Ahí están las esquinas. Luego acá va a subir todavía más. Aquí y así. Son líneas punteadas. Ahí está. Así queda la placa deformada. Así queda. Ahora, estos vértices todos tienen un nombre. Vamos a poner, este es D, este es C, este de aquí es A y este de aquí es B. Así se llaman antes de deformarse. Ya una vez que se movieron, que se deformó la placa, entonces este es C', este es B' y este es A'. El D, como permaneció en el mismo lugar, pues no tiene otro punto que tenga que ver con prima. Ahí está la placa deformada y la placa original. Nos dan, evidentemente, nos dan cuánto miden, cuánto se desplazó cada vértice. Aquí hay 5 milímetros a la derecha. B' está 5 milímetros a la derecha de B y está 4 milímetros arriba. O sea, se movió a la derecha 5 y subió 4 milímetros. Ahí está. A se desplazó 2 milímetros hacia arriba
y 3 milímetros hacia la derecha. Esto es A prima. Y luego C prima con respecto a C se desplazó 2 milímetros a la derecha y subió 2 milímetros. ¿Qué voy a poner? 2 milímetros, es lo que subió. Ahí está. Perfecto. Esos son los datos que nos da nuestro ejercicio. ¿Cómo voy a calcular? Tengo que calcular dos cosas. La deformación unitaria en D y en C. Puedo comenzar con cualquiera de ellas, sin distinto. ¿A qué se refiere la deformación unitaria angular? A calcular la diferencia en radianes de lo que se cerró o se abrió esa esquina, del cambio que hubo en la esquina en ángulo, el ángulo. Aquí si observamos la esquina C, inicialmente era de 90 grados y luego se abrió, fíjense, aquí mide más de 90 grados, eso es evidente, es más de 90 grados aquí. El ángulo final es más de 90 grados, por lo que ahí la deformación angular va a ser negativa. Esa es la convención. Si el ángulo termina midiendo más que el original, la deformación es negativa. En el caso de la esquina C, que medía inicialmente 90 grados, terminó midiendo menos de 90 grados, eso es evidente, se cerró, en este caso la esquina, y la deformación va a ser positiva. Eso es para los signos de las deformaciones. Al igual que en la deformación axial, o sea, si se contrae, si tenemos aplicada una fuerza de compresión, la deformación va a ser negativa, ¿sí? Porque se redujo la longitud. Si se tensa, por ejemplo, un cable o un elemento mecánico, la deformación va a ser un alargamiento, entonces es positiva, ¿sí? A eso me refiero a las convenciones. Perfecto, entonces yo voy a comenzar con la esquina C. Voy a ponerle para la esquina C. ¿Qué tengo en la esquina C? Bueno, voy a extraer la esquina C. Y voy a ver cuánto cambió, cuánto es el cambio en esa esquina. Aquí tengo mi esquina C. Voy a dibujar la referencia, que son los ejes. Luego voy a dibujar cómo quedó. Quedó así, abierta. ¿Y qué ángulo hay aquí? Aquí de altura, con respecto a mi referencia horizontal, no serían los 4 milímetros, fíjense, serían 4 milímetros, es desde la línea rosa hasta el punto B'. Pero desde esta línea punteada que yo piso con lápiz a B' son 2 milímetros, porque aquí tengo 2. Tengo 4 menos 2, entonces esto es 2 milímetros. Esto es con respecto a esta referencia punteada, Bueno, si quieren lo pongo de otro color. Y lo vamos a poner de otro color para que no se pierda. Lo voy a poner... ¿qué color? Azul. Este azul. Esta va a ser mi referencia. ¿Sí? Aquí. Va a ser esta misma línea. ¿Sí? Entonces ahí hay 2 milímetros. Perfecto. ¿Y qué más tengo? Tendría 2 milímetros. ¿Y cuánto se recorrió en horizontal? Acá también tengo la otra línea deformada, La otra placa. Estas son naranjas. Estas son las líneas naranjas. Ahí están. Aquí tengo, si pongo mi referencia aquí también, esta línea azul, la bajo, sería esta. Y aquí esta diferencia, ¿cuánto es?
esa sería la de 2 milímetros. Eso mide 2 milímetros. Esta distancia de la línea azul vertical a la línea discontinua naranja. ¿Puedo calcular ahí los ángulos correspondientes? Tendría que calcular este ángulo y este ángulo y sumarlos, y eso es lo que se abrió. La suma de esos dos sería mi gamma. Entonces le voy a poner aquí alfa y a este beta. Y aquí voy a poner que gamma, esta es la esquina C prima. Este C prima es este punto de aquí. Entonces gamma C, lo que se formó la esquina C con respecto a X y Y, va a ser igual a la suma de gamma más beta. Es lo que se cerró, perdón, lo que se abrió. En este caso se abrió porque la esquina era rectangular, era 90 grados y se abrió. Ok, y va a ser negativo porque se abrió. Va a ser menos. Entonces tenemos que encontrar esos dos ángulos, el alfa y el beta. Ahora, ¿qué más sé yo de estos triángulos rectángulos que tengo aquí? ¿Cuánto miden? Necesito datos. Ya sea un cateto, otro cateto, me falta este cateto. La línea azul, ¿cuánto mide? Para esta línea azul, fíjense. Tengo los 300 milímetros hasta la línea esta rosa, más 2 milímetros. Entonces, esto mide en total 302 milímetros. Ya tengo para este triángulo rectángulo todos los datos. Ya puedo calcular beta. Aquí beta sería igual a ¿qué? A tangente inversa de 2 entre 302. Aquí una cuestión que involucra ángulos muy pequeños. Directamente hacen el cateto opuesto entre lo adyacente y les va a devolver ya el ángulo. En radianes. ¿Sí? Y lo podemos comprobar si quieren. Para este ángulo, por ejemplo, si yo hago 2 entre 302, luego tangente inversa de ese ángulo, me da .379436. Aquí lo vas a anotar. Pero sería en grados. .379436 grados. ¿Sí? Si yo lo quiero en radianes, pues lo multiplico por pi y lo divido entre 180. Y me da, fíjense, un ángulo muy pequeño. En radianes, pues. .0662242. Serían radianes. ¿Sí? Yo utilicé la tangente inversa para que me lo diera en grados y luego ya lo transformé en radianes. Si yo hago directamente la división 2 entre 302, me devuelve, no sé si le alcanzan a ver ahí, el ángulo en radianes, directamente el ángulo en radianes, que es igual a lo que yo tengo aquí. Entonces no hay necesidad de hacerlo primero con tangente, luego convertirlo, o sea, te lo da directamente en radianes, haciendo el cociente 2 entre 302. Para ángulos muy pequeños, como son los que estamos calculando en este tema. Ojo. Bien, ahora ya tengo beta en radianes, tengo que encontrar alfa. ¿Cuánto mide alfa? Ya tengo este cateto, me falta el cateto azul. ¿Cuánto mide el cateto azul? Sería ahí, pues inicialmente mide 400 milímetros. Hasta aquí mide 400. Y luego se desplazó 5 de prima, serían 405. Pero también se recorrió 2, entonces serían 403. ¿Sí? Serían 405, que sería hasta esta línea de aquí. Desde el eje Y hasta la línea del lápiz serían 405. Menos esto, menos 2 serían 403.
Entonces aquí voy a hacer, bueno, en la otra hoja, porque aquí ya no me cabe. Otra hoja. Aquí sería alfa. Va a ser igual a nada más aquí antes. Esto es 403. ¿Sí? Alfa sería igual a 2 entre 403. Este sí lo voy a hacer directo porque ya comprobamos que para un ángulo muy pequeño hacer el cociente directo, como si fuera tangente, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente, pero sin aplicar la función trigonométrica inversa, te lo da directo, te da el ángulo en radianes. Entonces aquí alfa va a ser igual a 2 entre 403, es 0.004962.8 radianes. Ya tengo alfa y tengo beta, fíjense. ¿Para qué quería alfa y beta? Porque es lo que se abrió. La línea azul es lo que medí inicialmente, la forma inicial de la placa. Y luego se abrió hacia arriba y se abrió hacia la izquierda. Entonces los voy a sumar, como lo planteé aquí al inicio. Aquí voy a sumar alfa y beta, que va a ser lo que se deformó, lo que se abrió, y le voy a poner el negativo, porque se abrió, y así dice la convención. Entonces aquí ya, bueno, deformación angular en C con respecto a X y Y va a ser igual a menos alfa más beta. Entonces ya sustituyo en radianes, ojo, las dos deben estar en radianes. Voy a tener 0.004962.8 más 0.006622.42. Y esto va a ser 49.62.8 662242. Me da, se suman, se hace más grande la deformación, 0.01158.5 radianes. Ojo aquí, ojo aquí. Aquí las dos son negativas porque se abren, hay un aumento, o sea, este aumentó hacia la izquierda, este aumentó hacia arriba, pero no necesariamente siempre van a ser negativas, o sea, esta se pudo haber abierto hacia arriba y esta se pudo haber cerrado. Entonces, si se abre el ángulo, es negativa la deformación. Si se cierra el ángulo, es positiva. Ojo ahí con los signos. Entonces aquí ya lo tenemos para la esquina C. Vale, la esquina C, esa será la deformación y es negativa porque termina siendo el ángulo más grande que 90 grados, que el ángulo inicial. Ahora, para la esquina D. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Voy a trazar un diagrama para la esquina D. El diagrama me va a quedar así. Tener la placa, o sea, estos son los ejes X y Y. ¿Sí? Y luego tengo mi placa deformada. Ahí y ahí. Luego voy a poner los ejes de referencia aquí. Y ya. Creo que ya es todo lo que necesito. ¿Qué distancia hay? Fíjense, aquí en el diagrama inicial lo tengo. Desde esta línea azul hasta C', 2 milímetros. Entonces aquí hay 2 milímetros. ¿Sí? ¿Qué altura tengo? ¿Cuál es la altura de esta línea? O sea, los 300 más 2. 302. 302 milímetros. Ahí está. Este es D. Este es D. ¿Sí? Ahí está. Luego, con respecto a esta esquina,
la esquina A. Aquí subió 2 milímetros. Y avanzó, porque aquí estaba la esquina original, la prima. Avanzó, toda esta distancia es, fíjense, de aquí lo podemos obtener directo. Desde D hasta A' en horizontal, ¿cuál es esta distancia? Es 400 más 3, 403, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que este cateto es 403 milímetros. Ahí está. Y ya puedo obtener los ángulos. En este caso les voy a dar otro nombre. Les voy a dar... ¿Qué nombre les ponemos? Ya tenemos alfa, beta, gamma, ya está ocupada. Podemos ponerle phi, como de diámetro, phi. Y este otro, ¿qué otro nombre le ponemos? Que no se nos confunda. Rho. Vamos a poner rho. Phi y rho. ¿Cuánto mide phi? ¿Cuánto mide rho? Si se fijan en ese caso, la esquina está a 90 grados, está abierta, se cerró. Entonces la deformación va a ser positiva. La voy a plantear aquí. Deformación en D con respecto a la esquina XY va a ser igual a phi más rho, así, positivas. Ahora, ¿cuánto mide phi? ¿Cuánto mide rho? Phi va a ser igual a, sería 2 milímetros entre 302 milímetros. Nuevamente, aquí no hay que hacer tangente inversa y luego devolverlo a radianes, sino que como es un ángulo muy pequeño y que se está cerrando, si tú haces directamente el cociente 2, cateto opuesto entre cateto adyacente, te va a devolver el ángulo en radianes. Directamente, no hay necesidad de hacer más. Aquí me da .006622. 22.5. Así. Y para gamma, aquí le voy a digo rho, el otro ángulo, este con respecto al horizontal, va a ser igual a 2 milímetros entre 403 milímetros, también directo. De tal manera que rho es igual a, ya lo tenemos, fíjense, rho es igual que alfa, ¿se fijan? Rho es igual a .0049628 radianes. Este también está en radianes. ¿Qué está pasando aquí? Esto que tengo aquí, que le llamé yo rho, es igual a alfa, ¿sí? Luego, este que tengo aquí, que le llamé yo phi, es igual a... le llamé beta. Eso es lo que está pasando. Alfa es igual a rho, phi es igual a beta. Por eso están saliendo iguales los valores. Se deformó de esa manera. Ok, ya teniendo phi y rho, volviendo al cálculo de la deformación de la esquina D, pues las voy a sumar. La deformación gamma de en XY va a ser igual a, pues ya la sumo, y va a ser igual a la deformación que ya tenía para la esquina C, pero en positiva. Va a ser .011585 radianes, pero en este caso positiva. ¿Por qué positiva? Repito, porque las deformaciones tienen signo, las deformaciones angulares, tanto angulares como axiales, tienen signo. En este caso, si el ángulo inicial es de 90 grados y el ángulo final mide menos de 90, la deformación es positiva. Si el ángulo final mide más de 90 grados, la deformación es negativa. ¿Qué es lo que está pasando con estas esquinas? Sí, la esquina C evidentemente se abrió, deformación negativa.
La esquina D evidentemente se cerró, deformación positiva. Y bueno, pues aquí está ya este segundo ejemplo que involucra a las deformaciones y sus signos.